Gracias, Gustavo. Me quedó un concepto que me parece, digamos, vos dijiste no hay mercado sin Estado y también no hay Estado sin un concepto de nación. Digo, me parece que eso es lo que sintetiza esa lógica y cómo pensar un Estado mínimo con un 35% de pobreza en un país absolutamente endeudado, ¿no? Cómo pensar en esa lógica que pueda existir un Estado mínimo que no tome intervención en esas cosas. Bueno, cierra también mi amigo y secretario profesional del gremio, Omar Autón. Yo te presento, ¿hace falta? Abogado, vamos a presentarlo. Abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires, fue representante del CONOSUR ante el Comité Mundial de la ICP, luego vicepresidente de ese organismo, actualmente secretario profesional de la Seccional de Trabajadores Públicos Nacionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la Unión del Personal Civil de la Nación y un amigo. Y él es hincha independiente. Sí. Cuando dije vino Marangoni, dijo, ¿Gustavo o el bueno? Dijo, Gustavo. No, vino Gustavo. No, en realidad dijo vino Marangoni, el mejor número 5, el número 5 del equipo campeón del mundo, sí, independiente. Esto termina mal. Regresamos con los campos, Marco, esto, se pudre todo, esta es la verdadera grieta, todo lo otro es secundario. Claro, vos hablabas de las tensiones de la cultura política. Bueno, el fútbol es eso. Ahora sí que estamos correctos. No tenés aguante. Vayan preparando las preguntitas rápidas, porque vamos a hacer un poquito más. A ver, primero que todo, buenas tardes a todas, a todos. La verdad, un placer estar en este panel. Cuando me toca ser el último en un panel, yo siempre digo que tiene algo de bueno ser el último, que es que los que hablaron antes a uno le van enmarcando más o menos para no hacerse un barullo de todo lo que se le ocurría que puede hablar antes, cuando ve la temática. Pero bueno, después de un panel como este no es tan fácil, se hace más difícil. Básicamente se hace difícil tratar de no caer en conceptos que ya se volcaron o tener algún tipo de originalidad. Cuando la gente de la SAP y de la UNSAM nos dijeron de tener este panel, se me ocurrió leer la convocatoria, y la convocatoria habla de la política en la incertidumbre, ¿no? Como nosotros tenemos una costumbre de utilizar los conceptos bastante a la ligera, se me ocurrió una cosa elemental, ir al diccionario y buscar la palabra incertidumbre. Y dice que es la falta de seguridad, de confianza o certeza que genera inquietud. Cuando lo leí dije, ¿la política en la incertidumbre o la política de la incertidumbre? Porque a veces la incertidumbre es el resultado, es el objetivo de una política también. Y entonces me ocurrió hacer un juego de preguntas y respuestas que voy a tratar de compartir con ustedes y espero no desmadrarme demasiado. También miraba el título de este panel, cuando hablamos de la reconstrucción del Estado de los servicios públicos de calidad, y acá voy a entrar ya en discusión con algunos compañeros del campo nacional y popular, que cuando uno dice servicios públicos de calidad o calidad de políticas públicas, ya no hay que hablar de esas cosas, ese es un concepto liberal. Lo importante no es la calidad, lo importante es el concepto político, la ideología de lo que llevan adelante las políticas de Estado. Yo no estoy de acuerdo. Por supuesto que lo que determina el camino político son las ideologías, pero luego las cosas se pueden hacer bien o mal. Y esto es otra cosa. ¿Por qué hablamos de la calidad de los servicios públicos? Y acá les voy a poner un poco en juego la experiencia que pude adquirir a través de mi participación en un sindicato global, en un sindicato como era la Internacional de Servicios Públicos. Porque los servicios públicos de calidad quiere decir que reúnen requisitos de universalidad, de accesibilidad. Por lo tanto, se trata nada más ni nada menos que una política de inclusión social y de redistribución de la riqueza. Y yo me permito dar algunos ejemplos que se me ocurrieron así muy rápidamente, muy brutales, de lo que podría ser una política pública de calidad si se llevara a cabo.
qué sé yo, y algunos de ellos muchas veces meneados, el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, por ejemplo. La extensión de la red de agua corriente, alcantarillado y cloacas a todo el conurbano. Y recuperar el sistema de salud pública, los hospitales de los municipios, los centros de salud. Digo, esto uno dice, bueno, sí, claro, eso parece bien a todo, pero eso no funciona, estamos ya en el siglo XXI y no hay que alejarse demasiado de esta capital federal o ciudad autónoma de Buenos Aires para saber que hay amplias comunidades que no tienen agua corriente, que todavía los baños van a un pozo que se hace en el propio terreno donde viven, que no tienen gas natural, que recurren a garrafas. Por lo tanto, una política de servicios públicos de calidad es indudablemente una política de inclusión social y de redistribución de la riqueza. Y acá quiero traer una segunda discusión. En algún momento nos dijeron, estas políticas encaradas desde el Estado terminaron siendo deficitarias, las empresas no funcionaban, tenemos que incorporar la iniciativa privada para garantizar un manejo más eficiente de los recursos y van a brindar mejores servicios. Y de eso ya pasaron más de 25 años, y acá quiero dejar planteada una segunda pregunta. ¿No le parece que ha llegado el momento donde dentro de los debates de los que aquí se habló, incorporemos el concepto de debatir si funcionó esta idea de la privatización de los servicios públicos? Yo no voy a adelantar opiniones, pero acá voy a tratar de ser... No voy a decirles no funcionó o sí funcionó. Lo que digo es, ¿no les parece que llegó la hora de debatirlo? Porque nadie lo está analizando. Analizamos si los subsidios, analizamos si los aumentos que se dieron al servicio de electricidad, de gas, etc. Ahora yo pregunto, ¿la generación, distribución y distribución domiciliaria del servicio de electricidad, del servicio de gas en manos privadas, funcionó? Porque, por ejemplo, el agua no funcionó. El agua, lo que hoy es AISA, la empresa de la administración de agua y servicios de saneamiento, estuvo en manos de Suez, una de las principales multinacionales de servicios de distribución de agua, y no funcionó. No funcionó. Hubo que recuperarla para el Estado para que pudiera dar servicios y de alguna manera no está atado de pies y manos al concepto de solamente le vamos a dar servicios que lo puedo pagar. Entonces ustedes quizás digan, bueno, pero este quiere volver con lo que pasaba en la década del 80, o lo que nos dicen, este es otro, el tema de los relatos, que acá quedó bastante dicho, o sea, damos por sentado cosas como que son así, porque los medios de comunicación, porque algunos dirigentes políticos, porque algunos profesores universitarios nos dicen que es así, pero resulta que no es así. Entonces nos van a decir, ¿qué querés? Ir a contramano de la historia, hay que entrar en el mundo es así, es falso, en el mundo no es así. Miren, yo les voy a dar algún dato nada más. Entre el año 2000 y el 2017, 55 países del mundo han llevado a cabo procesos de reestatización de los servicios públicos que habían sido privatizados. Y ustedes van a decir, sí, seguramente fueron Zambia, Gabón, perdónenme, no son países populistas ni cosas por el estilo. Alemania reestatizó 348 servicios públicos, entre ellos la red de electricidad y energía en general. Francia, 152 reestatizaciones. Comenzó con la emblemática red de agua y alcantarillado de París, que estaba en manos de Suez, y ahora está en manos del municipio, y siguió con los servicios de saneamiento, transporte. Estados Unidos tuvo 67 procesos de reestatización. Florida, Texas, Nueva York, Indiana reestatizaron sus servicios de agua y energía. El Reino Unido tuvo 65 reestatizaciones, por ejemplo el servicio de transporte de Londres. ¿Saben cuál fue la causa de estas reestatizaciones? En casi todas. Se la voy a leer porque no quiero equivocarme. Se priorizó el lucro sobre la calidad de los servicios, y los mismos eran muy caros y de mala calidad. ¿Les suena conocido? Entonces digo, no es verdad que el mundo marcha hacia que todo sea privado. Tampoco es verdad que el mundo marcha hacia que todo sea estatal. El mundo marcha hacia tener políticas públicas claras que aprovechen las cualidades que tengan que aprovechar con el objetivo de tener servicios públicos de calidad,
universales, accesibles y que de alguna manera permitan esta reinserción social, esta redistribución de la riqueza, que significa acceder a las mínimas condiciones, como tener salud, como poder encender una luz o poder encender un aire acondicionado y que no nos digan: ustedes vivieron equivocados. Ustedes se creían que cualquiera puede tener un celular o un aire acondicionado. No es así. Bueno, debería ser así. ¿Saben una cosa? En Inglaterra se creó un concepto que ellos llaman de pobreza energética, y es una variable que toman para medir realmente el crecimiento o no de la pobreza o de la marginalidad, y es el acceso a los servicios distintos de servicios de energía. Miren si lo aplicamos acá. Planteo esto porque, bueno, es una de las cuestiones que estamos hablando. Y cuando hablamos de... Acá se habló bastante quizás del concepto de reconstruir el Estado. Y entonces digo, vamos a... La pregunta es, ¿cómo se reconstruye un Estado? A ver, ¿qué calidades le pedimos a ese Estado? O sea, un Estado fuerte, moderno, eficaz, transparente. Esta discusión es una discusión que debemos dar, ¿no? Si nos creemos que esa es la discusión que se da, cuando de esto se habla en Intratables, en Confantino, cuando un imbécil como Milei sale a hablar del liberalismo libertario y que se va a ir a 500 kilómetros para no votar, me parece sinceramente que estamos comprando otra vez los espejitos de colores como en la época de la conquista de América. Yo creo que en lo personal, y algo parecido aquí ya se dijo, que el socialismo, en los términos que Marx pudo haber hablado, en realidad nunca existió en la realidad. Lo que existieron fueron el capitalismo de Estado con algunas variables. Ahora, el Estado, el libre mercado absoluto tampoco existió nunca en ninguna parte del mundo. Nunca. No hay ningún país, ninguna gran potencia que haya llegado a hacerlo, o ahora no gran potencia, pero país desarrollado, sin una fuertísima intervención del Estado. Más allá de la anécdota histórica de la visita de Ulysses Grant a Inglaterra, cuando los ingleses le reprochan que Estados Unidos era muy cerrado, muy proteccionista, y Grant le contesta: no se hagan problema, cuando nosotros seamos fuertes y potencia como ustedes, vamos a ser tan abiertos y tan librecambistas como ustedes. Vayan a Corea del Sur y investiguen cómo llegó Corea del Sur a ser un país desarrollado. Debe ser uno de los países que ha tenido mayor intervención y mayor presencia del Estado en su desarrollo. Ahora digo, vamos a suponer que coincidimos en las respuestas a estos dos temas. Decimos, sí, también, todos queremos servicios públicos de calidad, todos queremos que tengan las características que hemos dicho, todos queremos un Estado fuerte, moderno, eficaz. No existe, solamente en un Estado, solamente en un país que desarrolle todas sus potencialidades puede existir el famoso emprendedurismo del que nos hablan los CEOs. Porque yo les pregunto a ustedes deben haber visto muchas series o miniseries o programas donde ven cómo aparecieron tipos desde Silicon Valley produciendo los grandes emprendimientos en materia de desarrollo de la informática, la computación. ¿Ustedes creen que Silicon Valley hubiera existido sin el proyecto de la Guerra de las Galaxias de Reagan y la carrera espacial? El desarrollo científico-tecnológico de los Estados Unidos se hizo a la luz de dos elementos: el complejo militar industrial y el complejo de la carrera espacial, etcétera, etcétera, donde todo lo que allí se generó, hoy lo que vemos son desarrollos generados en esos tiempos, en todo lo que estamos viendo. Por lo tanto, digo, no sigamos comprando espejitos de colores, pero quiero retomar lo que les estaba diciendo. Vamos a suponer que coincidimos en eso, en tener este tipo de servicios públicos, en tener un Estado que tenga todas estas características. Acá viene otra pregunta. Ayer en un organismo público surgió este tema y lo estábamos charlando. Esos dos linajes de los que hablaba Gustavo, esas dos líneas de pensamiento que están, quizás si nosotros los interpelamos sobre estos aspectos, nos van a tener discursos o respuestas diferentes. Ahora, si nosotros le preguntamos, bueno, está todo bien. Ahora, ¿qué perfil interno tiene que tener ese Estado y esa administración pública para poder hacer esas dos cosas, esos dos modelos de los que estamos hablando? Y lamentablemente yo creo que ahí van a empezar a aparecer el famoso CRI, o plataformas políticas donde cuando dicen el Estado y la administración pública son tres renglones. Y dicen, un Estado fuerte, moderno, profesional, y nada más.
Son esas cosas que todos las decimos porque sabemos que todo el mundo va a estar de acuerdo. No avanzamos más porque ahí empiezan las diferencias. Y yo sobre esto quiero plantear 3 temas. Algunos de ellos sé que son medio irritantes, pero creo que los tenemos que hablar. Yo creo que el espectro político argentino en muchos aspectos sigue adoleciendo de 3 vicios, algunos más viejos y otros más nuevos, pero que son comunes y lamentablemente, se los quiero decir, son bastante comunes a todos los países de América Latina. El primero es lo que en Estados Unidos llamaron el patrimonialismo. Ellos a principios del siglo XIX incluso sancionaron leyes para terminar, que es el concepto de el partido político que gana las elecciones tiene derecho a cubrir todos los puestos del Estado, a nombrar a todos los cargos del Estado con distintos argumentos, garantizarse la lealtad a las políticas, las lealtades personales, el ministro quiere tener gente de confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Llegamos hasta el punto que hasta el último empleado, hoy pasa en muchos países de América Latina, que cuando un gobierno asume, despide a la totalidad de los empleados públicos, ¿no? No es un disparate, no lo digo en sentido figurativo, lo digo en términos exactos. E incorpora toda otra cantidad de personal que son de su pertenencia política. ¿Alguien imagina que puede haber una sostenibilidad en el tiempo de cualquier política pública, aún en aquellos terrenos donde desde el liberalismo más absoluto, etcétera, todos dicen, bueno, sí que se metan nada más que en salud, educación y seguridad, aunque sea en esas, con un Estado de estas características? El segundo es la corrupción. Y vamos a hablar en serio. Miren, Fernando, esto que voy a contar me lo escuchó contar varias veces. Hace 2 años estaba en San Pablo. Yo tenía que llevar a Ginebra a una reunión de la Internacional de Servicios Públicos un concepto, una idea de los 5 temas fundamentales que los países de América consideraban como centrales, como fundamentales a raíz, digamos, que generaban las situaciones políticas que se atravesaban desde los servicios públicos del Estado. Entonces empezaron a hablar los mexicanos, los dominicanos, los brasileños, y nosotros tratábamos de más o menos irlo sintetizando, y la cosa fue algo así. Lo primero era la pérdida de una identidad ideológica visible en los partidos políticos y en los dirigentes políticos. Y decía, uno escuchaba los discursos de uno y de otro y era muy difícil diferenciar el que era de derecha y el que era de izquierda, porque todos decían lo mismo. Eso generaba una cierta pérdida de confianza en las identidades políticas, porque además pasaba algo que aquí también se dijo. Uno que había sido candidato a presidente de un partido, en las elecciones siguientes era candidato a presidente del partido opositor, era una alianza con un sector desprendido del partido que había sido opositor hasta ese momento. O se daba el otro fenómeno que es, los del partido que perdían las elecciones salían del Estado, armaban consultoras, armaban ONGs, opinaban del Estado, etcétera, etcétera, y después volvían al Estado ya como representantes de esas ONGs y no de los partidos políticos de los que provenían. El otro era la corrupción, ya no como un fenómeno de enriquecimiento individual de un político, sino como un sistema en sí mismo de financiamiento de la acción política. Y acá tuvimos una discusión, me acuerdo en ese momento con los compañeros de Brasil. Estaba en pleno, había pasado el famoso Lavallato y estaba el tema Odebrecht dando vuelta. Entonces los compañeros de Brasil nos decían, lo que pasa es que el tema de la corrupción es la bandera de la que se apoderó de la derecha para destruir los gobiernos populares. Entonces con esa dosis de maldad que a veces tenemos, cuando terminamos de decirme eso, yo lo miraba y decía, está bien, ahora pregunto, ¿chorearon o no? No, eso no, el problema es que es una bandera política, la derecha y el poder mediático. Está bien, pregunta, ¿chorearon o no? Y entonces terminaban diciendo, bueno, pues ¿sabes lo que pasa? Que a veces cuando llegan al gobierno son muchachos, son compañeros que vienen de la situación, son trabajadores y bueno, llegan acá y están las tentaciones. Entonces chorearon. Pero peor, entonces nos decían, pero lo que pasa es que en Brasil estaba institucionalizado. Todos los partidos políticos financiaban su accionar a partir de los aportes que hacían las empresas contratistas de obra pública. Muchachos, está todo bien, la derecha lo usa como bandera. Ahora nosotros no vamos a decir nada del tema.
no debería ser un concepto sobre el cual tendríamos que dar un debate. Yo no me baño en agua bendita, se los aclaro. Pero digo, ¿no les parece que deberíamos dar un debate? Porque si resulta ser que se pueden llevar cargados un gobierno tras otro de América Latina con la misma cosa, es porque alguna macana estamos haciendo. Tenemos un defecto en política que es ver todas las cosas por las cuales el enemigo hizo tal cosa y criticar todo lo que hizo. Ahora ninguno empieza por decir nosotros metimos la pata y nos equivocamos en esto, esto y aquello. Nadie hace autocrítica. Nadie. Entonces digo, me parece que lo tenemos que analizar. Y el otro es utilizar el Estado como fuente de trabajo rentado para la militancia. Que yo no digo que no está bien que algún compañero. Ahora, que nos tengamos que aferrar al gobierno, porque si perdemos las elecciones, nuestra militancia se queda sin laburo y se queda sin ingresos y entonces la política pasa a ser un empleo. Yo les pregunto, ¿vamos bien? ¿Ustedes creen que el concepto político tan en boga? Una vez lo charlamos con Fernando, estábamos en la facultad en unas elecciones y analizamos el discurso. Entonces uno decía, voy a hacer nombres. Justo en ese momento se había producido la designación de Pichetto como candidato a vicepresidente. Entonces algunos compañeros decían, bueno, está bien, Omar, es cierto, la verdad que es una macana, nos deja mal parados, pero uno tiene que entenderlo. Si él ya no iba a ser más senador, él tiene que pensar en sus intereses. A él no le convenía quedar afuera. Y yo les pregunto una cosa, y discúlpenme, por eso soy un ingenuo de cuarta. Yo soy grande, yo me metí en la política en los años 70, en ese entonces uno no entraba en la política para poder satisfacer sus intereses personales o para defender sus necesidades. Uno lo hacía pensando en los intereses de un sector del pueblo. Uno tenía el idealismo de sentir que podía vivir mejor en conjunto con todo un pueblo que vivía mejor, no que yo tengo que vivir mejor o que los demás se jodan. Entonces digo, me parece que son debates que tenemos que dar, porque si no, en las formas vamos a ser muy diferentes como conceptualizamos el Estado, pero después cuando lo tenemos que gestionar terminamos haciendo lo mismo, nos termina pasando este tipo de cosas. No quiero dejar pasar, acá también se dijo, y yo lo mencioné también, que la calidad de los debates. O cómo nosotros compramos frases, consignas, definiciones y decimos que es así. Y si ustedes me permiten, voy a hacer un pequeño ejercicio de tratar de desmentir algunas de esas cosas que seguramente ustedes escuchan todos los días en los medios de comunicación y que tienen que ver, están directamente vinculados al tema de las políticas públicas. Por ejemplo, voy a empezar por una que todos se van a reír porque es la más común. El presidente dice, tenemos 70 años de decadencia. Y dice, después ya fue más claro, dijo, bueno, los 70 años del peronismo, más allá que se aclaró muy bien acá, que hay cosas que no son posibles. Pero yo quiero simplemente recurrir a unos números. Se me ocurrió agarrar y buscar años, y resulta que entre 1946 y 2019 hubo 34 años de gobierno peronista, un 47%. O sea, no es que hubo 70 años de gobierno peronista. Y dentro de esos 34 años hubo 10 años, en la década del 90, donde el gobierno peronista de turno llevó adelante todas las reformas de mercado que plantean los que supuestamente no son populistas. Por tanto, las épocas de populismo en la República Argentina son 25 años sobre 73. Basta con hacer una cuenta, agarrar un librito más o menos que tira los gobiernos, y ya es una cuestión que ni siquiera vale la pena seguirla discutiendo. Segunda, esta sí la repetimos todo muy común. Y las voy a decir en conjunto. Argentina es un país agroexportador, producimos alimentos para 400 millones de habitantes. Macanas. Argentina hace muchos años que no es un país productor de alimentos. Argentina es un país productor de oleaginosas, que es otra cosa. Y Argentina, la incidencia de las exportaciones agropecuarias en el Producto Bruto Interno son del 10%. En el PBI, solo el 10% es un producto agropecuario. Y además es un sector no generador de empleo. Cuando yo les digo que esta mentira además viene atada con otras muchas cosas,
quiero ir también a la famosa anécdota de los tratados de libre comercio. Yo no creo en el libre comercio. El libre comercio no existe. Y si quieren, si lo encuentro por acá les voy a dar un dato. Miren, el libre comercio, del 2008 a la fecha, los países adoptaron 6.720 medidas proteccionistas y 2.400 de liberalización de mercados. ¿Quién va a la cabeza de las medidas proteccionistas? Los Estados Unidos de Norteamérica. Y la Unión Europea en su conjunto adoptó 3.696 medidas de corte proteccionista. Entonces, ¿de qué libre comercio me están hablando? Sin hablar de la reacción que tuvo el sector agropecuario de Francia ante el Tratado de Libre Comercio. Cuando se hizo la reunión de la OCDE, y ya en ese momento se quiso firmar el acuerdo, casualmente me había tocado estar en Francia y Fernando también había estado un poco antes o un poco después que yo. Y nos matábamos de la risa porque decíamos, pero no hace falta que le pregunten al canciller. Si nos preguntaban a nosotros, ya le podíamos decir que Francia no iba a querer firmar porque habíamos visto lo que significa ese sector, digamos, agropecuario francés, además como un equilibrador social frente a los conflictos que se daban en los grandes centros urbanos. ¿Ustedes se creen que Macron va a arriesgar eso por un acuerdo de libre comercio con nosotros? Que además, quiero decir, en ese momento, reconocido inclusive por la Cancillería Argentina, la ventaja que iba a tener Argentina con ese acuerdo de libre comercio, Argentina no, el Mercosur en su conjunto, le iba a exportar anualmente a la Unión Europea 70.000 toneladas de carne, repartidas entre los 4 países. Por eso nosotros dijimos que es el tratado Roca-Ranciman del siglo XXI, porque el otro también lo firmamos para exportar carne. Pero bueno, cuando le digo que no somos países productores de alimentos, les quiero decir que aunque ustedes se asombren, hoy Francia, Irlanda o Polonia producen carne de mejor calidad que la Argentina. Y que Rusia está trabajando hace 10 años en producir carne y alimentos libres de agrotóxicos y de transgénicos, porque el cálculo que han hecho los rusos es que de acá a 20 años la mayor demanda de alimentos en el mundo va a venir con este tipo de alimentos y no con lo que estamos exportando. Sin menoscabo de decir que nuestro principal factor de exportación, que es la soja, en Europa está prohibido el consumo de cualquier producto alimenticio que tenga elementos transgénicos o soja transgénica de por medio, así que no sé cómo lo vamos a vender. Digo, nos dice hay que abrirse. Además tenemos que abrirnos comercialmente porque nuestro comercio exterior con Europa también es mentira. Miren, el principal comprador de granos de Argentina es Brasil. 5,7 millones de toneladas. El segundo, Vietnam, 4,4 millones. Si le sumamos a estos dos, Egipto, Argelia y China, es más del 51% de las exportaciones totales de granos de la República Argentina. En soja, China compra el 96% del poroto despachado. En trigo, el 44% va a Brasil. En maíz, Vietnam, Argelia, Egipto, Malasia y Arabia Saudita compran el 63% del cereal exportado para Argentina. Me pregunto, díganme por qué motivo es tan vital para las exportaciones agropecuarias argentinas el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, cuando no es a la Unión Europea la que le estamos vendiendo. ¿Quieren seguir analizando algunas falacias? Nos gusta mucho hablar que Argentina hasta 1910 era un país próspero, la tercera o cuarta economía del mundo, que teníamos un Producto Bruto Interno superior al de Estados Unidos y Australia, y que después, a raíz del populismo peronista, esto se terminó y se fue a Alemania. Bueno, esto también es falso. Miren, es cierto, hasta 1910 el PBI de Argentina era superior al de Estados Unidos y Australia, pero en 1940, todavía faltaban 3 años para el golpe de junio y otros 3 años más para que Perón asumiera. Ya el Producto Bruto Interno de Argentina equivalía al 70% del de Australia, o sea, ya no lo superaba, ya era un 70% del Producto Bruto de Australia. En ese momento ya Alejandro Bunge les decía a la oligarquía argentina, vayan buscando alguna otra fórmula porque esto es un modelo agotado. 1940. La aparición del peronismo, que terminó con esta Arcadia agropecuaria que nos venden,
provocó que desde el 1946 hasta 1976 el Producto Bruto Argentino se mantuviera en un 70% del de Australia. Y estamos hablando de un momento de un gran desarrollo de Europa y todos estos países. Argentina se mantuvo, no declinó, no decayó. Digamos, ¿dónde se produce la catástrofe? Desde fines de la década del 70. Si ustedes lo quieren vincular con un año en particular. De tal manera que de ese 70% del PBI australiano que éramos hasta 1974-75, pasamos a bajar sustantivamente a un 47% del PBI en 1989, y luego bajamos aún más, a un 32% más o menos, después de la crisis del 2009. Por lo tanto, la declinación de la Argentina comenzó allá por 1930, por eso Bunge les decía, ojo, que esto ya no funciona y esto se va al demonio, hay que buscar una alternativa. El peronismo logró que no siguiera la decadencia, sino que de alguna manera se progresara, porque mantener un 70% de relación con el Producto Bruto Australiano significa haber mantenido los mismos niveles de crecimiento de Australia durante todos esos años, si no, no hubiéramos podido mantener la relación. Los mismos niveles de crecimiento de Australia, entre 1946 y 1976. Y después declina cuando aparece la dictadura y todo lo que ustedes ya conocen en los años posteriores. Y yo quiero hacer también otra reflexión sobre algo que aquí se dijo, otra frase muy instalada: yo que trabajo y pago mis impuestos, y con mis impuestos mantenemos un montón de vagos que no quieren trabajar. Esta es otra falacia que está altamente demostrada. Ustedes se habrán enterado de cuando decían las mujeres que tienen muchos hijos para cobrar la asignación universal por hijo, luego se demostró que las mujeres que percibían la UH y que tenían más de 2 hijos eran el 10% de las que la percibían. Los delincuentes son la inmigración peruana, paraguaya que viene. El estudio de la Corte Suprema de Justicia revela que la cantidad de extranjeros latinoamericanos detenidos por delitos contra las personas o por delitos con violencia no llegan al 9%. Y si lo quieren el dato, los que le hablan de bajar la edad de imputabilidad a los 16 años, los delitos cometidos por menores de 16 años no llegan al 5% de los que se producen. Pero bueno, digo, ¿por qué les tiro estos datos? Porque cuando hablamos de tener debates, cuando hablamos de que existen dos cosmovisiones acerca de la nación, del Estado, del rol de los distintos sectores de la sociedad, estamos hablando de una discusión muy seria. Y si nosotros dejamos que los temas nos los sigan instalando, y no tengo nada personal contra ellos, pero los programas que hoy pululan en los medios de comunicación masiva, esos con los que después de lograr 10 o 12 horas llegamos a nuestra casa, nos sentamos y nos imbecilizamos mirando cómo en Intratable se grita uno por sobre el otro, y mezclamos una vedette que dejó a su marido con un jugador de fútbol que perdió a su novia, que se fue con el director técnico del equipo, y de en medio de todo eso nos dicen además que el Fondo Monetario nos permitió, nos habilitó una nueva cuota del dinero que nos está dando, y el 73% de la guita que entró del Fondo Monetario, los últimos 3 liberalidades que tuvo de cedernos, el 73% ya se fue del país de nuevo. O sea, nos endeudamos y el dinero pasa de largo, como ni siquiera por una ventanilla que deja algo. Yo lo que quiero es que reflexionemos sobre la necesariedad de provocar los debates, de ser iconoclastas, de tratar de tener el coraje de autocuestionarnos, de revisar las cosas que hemos hecho, de revisar las cosas que hemos hecho mal, de asumirlas públicamente. Ayer lo dijimos también en esta reunión que tuvimos con estos compañeros: yo soy peronista. Por lo tanto, el gobierno que gobernó la Argentina entre 2003 y 2015 es mi gobierno. Y yo soy un dirigente sindical de los empleados públicos. Y cuando les tengo que decir públicamente que después de haber gobernado 12 años y haber sido nosotros quienes acompañamos ese gobierno, le entregamos el gobierno a los CIOs, con 20.000 trabajadores de planta permanente y con todas las garantías de la Constitución Nacional, y 60.000 trabajadores bajo forma de contratos anuales,
Con lo cual, díganme ustedes qué independencia de criterio existe en un trabajador que sabe que a la medida que no atienda y aplique la obediencia debida a las órdenes de su jefe a fin de año no le renueva el contrato. Y a eso agréguenle 30.000 trabajadores contratados bajo la forma del monotributo por convenios con universidades. Y a eso agréguenle 3.000 cargos de conducción de direcciones nacionales, generales o simples de todo el Estado, que no estaba ninguna cubierta por concursos, sino por designaciones transitorias, como decía Alberto recién, en muchos casos además diciendo que por vía de excepción no se le requerían los requisitos de idoneidad y de capacitación que estaban establecidos en las normas. Eso lo hicimos nosotros, y yo como peronista y como dirigente me siento vergüenza que lo hayamos hecho. No puede volver a pasarnos, porque esa es parte de nuestra responsabilidad en que tengamos hoy el gobierno que tenemos. Y si como dirigentes no nos hacemos cargo de eso, porque después decimos, no, lo que pasa es que la gente no acompañó. No le echemos la culpa siempre a los que tienen menos posibilidad de dar la pelea contra eso. Si somos dirigentes y nos gusta ser dirigentes para tener un cargo, para ocupar un lugar, hagámonos responsables después también como dirigentes de las macanas que hemos hecho, ¿eh? Porque si no, a la hora de tener el cargo es por nuestro mérito, y a la hora de que se hacen las macanas es porque la gente no nos acompaña. Entonces digo, me parece que eso... Pero en este debate tenemos que cuestionar a todo el mundo, también a los empresarios. También a los empresarios. No puedo aceptar que el empresario argentino sea ese que ha salido últimamente a los medios, los Ratazzi y compañía. Ratazzi, un mamarracho impresentable que en la década del 70 era un mantenido del dueño de la Fiat, de Agnelli, que venía acá a correr carreras de autos, corría en el autódromo, en la categoría Sport, prototipos, además, se lo digo, se lo cuento. Y ahora es un CEO de la empresa automotriz, o otros que han estado pululando por ahí. Hay miles de empresarios de pequeñas y medianas industrias que están tratando de sobrevivir como pueden, inclusive en muchos casos tratando de no despedir a sus trabajadores. A esos tenemos que convocarlos y con eso tiene que ser parte de los debates. Pero también tiene que ser parte de la universidad, las universidades públicas. Porque es muy cierto, Gustavo, esa idea de nosotros la tenemos muy clara, pero no nos queremos mezclar porque la verdad... Porque yo les acabo de dar unos datos sobre el tema de comercio exterior, producción agropecuaria. ¿Saben cuánto tardé en conseguirlo? Una tarde. Yo pregunto, ¿dónde están los espacios de pensamiento y reflexión, las escuelas de gobierno, los ámbitos universitarios, los profesionales que discuten estas cosas como para poner en el conocimiento del pueblo argentino este tipo de información y este tipo de respuestas a las mentiras que nos instalan a través de los medios? Que se bajen del parnaso de ser los intelectuales formados y con mucho título, y que de alguna vez y de una vez por todas empiecen a dar respuesta, porque los profesionales que egresamos de las universidades públicas somos el resultado del esfuerzo y del laburo de millones de argentinos que son los que solventan esas universidades públicas. Terminemos con la hora de reclamarle al Estado y al país a ver cuándo nos va a dar bola a los profesionales y a los individuales, y empecemos a pensar cuándo los profesionales y los intelectuales le van a dar bola al país y van a estar a la altura de la demanda que ese país está esperando de ellos para que aporten a la construcción de un cambio real, para que de una vez por todas esa incertidumbre que dijimos genera inquietud se transforme en una incertidumbre que genera esperanza. Gracias.